Hoy le quiero rendir un homenaje al compañero Enrique Casas. Creo que la única manera de hacerlo es darle la garantía a su memoria de que seguiremos luchando por la justicia, por la paz y por la libertad. 4 personas han resultado muertas y una herida leve en un atentado ocurrido al sur de Francia. Aunque nadie se ha responsabilizado aún del atentado cometido la noche pasada contra un bar de Bayona frecuentado por vascos españoles y que ha causado 5 heridos, entre los cuales figuran 2 niñas, todo parece indicar que se trata de una nueva acción de los grupos antiterroristas revolucionarios GAL. A los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado y a muchas personas que caían permanentemente abatidas por los tiros de ETA, nos hacía sentirnos mucho mejor. Nos confortaba que ellos probasen su propia medicina. El propio Felipe González me aborda y dice: lo único que tenemos que negociar con ETA es que si ellos nos dejan de matar a nosotros, nosotros dejaremos de matarles a ellos. En los mismos despachos que se crean los GAL, los responsables del Ministerio del Interior pactan con una terrorista arrepentida su regreso a España. Dolores Cataraín, alias Joyes, consigue así una reinserción que le va a costar la vida. ETA la asesina delante de su hijo. A lo largo de su historia, la organización terrorista ha asesinado también a otros militantes. Sumida en la espiral de terror, los terroristas no han dudado en apretar el gatillo contra aquellos miembros de la organización que han osado discrepar o abandonar. ETA no admite disidencias. El 10 de septiembre de 1986 hace un día claro y luminoso en Ordicia, que está celebrando su semana de fiestas vascas. Hay mucha gente en las calles disfrutando de los actos que se han programado para ese día. A primera hora de la tarde, María Dolores González Cataraín pasea por la plaza José Miguel Barandiarán en compañía de su hijo Akaich, que tiene 3 años. Hay una exposición de tractores y él quiere subirse a uno. Había mucha gente, era un día de mucha gente. Entonces ella venía hacia esta acera, por aquí. Entonces ahí paró un coche, yo sí, no vi bajar a la gente que bajaba, pero paró un coche y sé que ella se dirigía hacia las escaleras estas. Entonces, en el momento que se dirigía hacia aquí fue cuando oí algo, dispararon o algo. Y el niño, yo recuerdo el niño, que se quedó un poco aturdido, entonces fue cuando le acudieron a recoger al niño. Y aquí había un tractor, estaba todo en obras, y eso sí recuerdo, la imagen del tractor y ella ahí, caída. María Dolores, a la que todos conocen como Joyes, cae abatida por las balas que dispara José Antonio López Ruiz, Cubati, miembro de ETA, la organización a la que ella ha pertenecido durante 6 años. Era miércoles de fiestas vascas de Ordicia y yo estaba viendo los partidos de pelota, que suele haber a la tarde. Lo típico, comida en la sociedad, tomar un café, una copa, que fuma el purito. Y de repente entró otro y me dijo: han matado a tu prima. ¿Y dónde? Le dije: ¿dónde? Y me dijo: ahí abajo, en la plaza, esta nueva que había, que es la plaza José Miguel Barandiarán. Ahí la han matado. Y entonces salí corriendo y fui, estaba mi padre al lado del cadáver y algún familiar, no sé, fui tan nervioso que le vi allí envuelta en sangre, ya la habían tapado, estaba la archaña, le habían tapado el cuerpo con una manta y se veía pues el charco de sangre, eso, ahí, me acuerdo perfectamente. ETA no permite disidencias. Joyes había ingresado en la organización terrorista en 1972, cuando aún estudiaba magisterio en San Sebastián. Pronto pasa de la actividad teórica a la acción. Cuando la policía se pone tras sus pasos, se exilia en Francia. Es el mes de diciembre de 1973. Solo tiene 19 años. Nunca hubiera pensado que hubiera sido capaz de coger las armas y de... Pero no lo sé si tendría sobre su conciencia, pues no sé, sangre. En Francia, Joyes pronto destaca por su arrojo y sus fuertes convicciones terroristas. Rápidamente se sitúa en la cúpula de la banda.
Cuando el máximo dirigente del aparato político de ETA militar, José Miguel Beñarán Argala, cae asesinado en San Juan de Luz el 21 de diciembre de 1978, es ella quien ocupa su lugar. Joyes es de la línea dura. Cuando desaparece Argala le sustituye, es la primera dirigente de la banda terrorista ETA, la primera mujer que accede a los cuadros directivos de la banda terrorista ETA. Yo le conocí a Joyes en una asamblea de toda la izquierda abertzale que se hizo en el lugar más indiscreto que se podía hacer, que fue la iglesia de Socoa, encima de San Juan de Luz, ¿no? Allí nos reunimos todo el pupurrí de siglas de la izquierda abertzale y un poco suponíamos, para qué iba a ser, ¿no? Para Euskadi Ezkerra ya había sacado un senador y un diputado para forzarnos a dejar nuestra presencia en las instituciones y que ETA sin esa traba pudiera lanzar, como lo lanzó, la campaña de asesinatos más fuertes que haya lanzado en toda su historia, ¿no? Yo dije que no. Y muy harta, una chica que resultó ser Joyes, me miró a mí y me dice: si se quieren marchar, que se marchen, al fin y al cabo no son más que unos traidores. ETA militar, con Joyes a la cabeza, siembra de cadáveres España. En tan solo un año se asesina a 80 inocentes. El exalcalde Jesús Ulayar, el albañil Francisco Medina, el policía Carlos Sanz, el taxista Sixto Holgado, el propietario de un bar Pedro Fernández, el cabo de la Policía Armada Francisco Berlanga, el camarero Jesús María Colomo, el guardia civil Antonio Nieves, el conductor Luis Gómez, el guardia civil Francisco Mota y tantos otros. Durante esos años, el padre de Joyes intenta que vuelva a casa y deje la banda terrorista. Él había pasado en concreto por dos etapas distintas frente a su hija. Al principio pues sintió rabia, pero no obstante pues trató de que ella volviese otra vez a casa, ¿no? Que dejase aquello. Pero al no conseguirlo, pues él me dijo, he procurado borrarle de mi memoria, borrarle de mi corazón y ya no quiero saber absolutamente nada, ya no es mi hija. Joyes comienza a tener serias dudas sobre su actuación en la organización. A finales de 1979 ya ha traspasado la mayor parte de sus siniestros poderes a Eugenio Echeveste, Anchón. Joyes comienza entonces a plantearse el abandono de ETA. Ella vivió ese proceso muy mal, ¿no? Muy mal, pues internamente, con ese proceso de lucha por salir de ese escenario, en una especie de cárcel en la que ella misma de alguna manera se había introducido, ¿no? En definitiva, ¿no? Esa propia organización que te come, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ella pensó que ya valía y que quería hacer su vida familiar, que ella había dado sus años de vida por lo que ella pensaba que era lo mejor para el pueblo vasco, y luego se dio cuenta que no. Y ella llegó un momento en que se dio cuenta de que no se podía seguir por ahí, y pues yo apruebo que se dé cuenta, más vale tarde que nunca, ¿no? Bueno, a mí la lucha, pues como tal lucha me parece bien, pero claro, como se suele decir, ¿no? Todos pusimos en marcha el tren, no sabemos cómo pararlo, ¿no? A comienzos del año 1980, María Dolores González decide abandonar la organización terrorista e instalarse en México, donde estudia ciencias sociales y trabaja como traductora de francés de Naciones Unidas. Una nueva vida para la que cambia incluso de nombre. A partir de ese momento se hace llamar Necane. Aquí en México ella me dijo, aquí yo me siento libre, Rocío. ¿Entiendes? Claro, le dije, perfectamente. Yo aquí me siento libre. Regresar significaría que estaría marcada como una res, como el ganado, como se marca el ganado. Y yo aquí soy libre. Fue la primera refugiada de ETA militar en México, y la banda terrorista espera que se encargue de organizar a los futuros refugiados que iban a ser enviados. Ella se niega, se siente ya completamente fuera de ETA. Al cabo del tiempo, lo único que la hacía sentir muy tranquila es que ella no había matado a nadie, ¿no? En su nueva vida, Joyes se casa con Juan José Dorronsoro, con el que ha de tener un hijo, Akaitz. Pero el exilio es duro. Dorronsoro vuelve al País Vasco y Joyes comienza a pensar que su sitio está en su tierra.
el deseo de reconstruir su vida allá donde la dejó para convertirse en terrorista pesa mucho. Era un ejemplo hermoso, alguien que había estado en la lucha contra Franco, alguien que había estado en ETA en los años 70-80, alguien que su proceso de evolución personal le lleva a irse a México. En México tiene su hijo, empieza a recuperar su vida, se da cuenta de lo que ha hecho, de las barbaridades que ha hecho y, digamos, decide volver a la vida democrática. Era un ejemplo hermoso, ¿no? Joyce se instala en París. Pretende seguir allí sus estudios y estar más cerca de los suyos. Acá se quedaría con Juanjo y los dos se irían los fines de semana a París. Pero a la hora de la hora no fue tan fácil. Juanjo no siempre podía ir los fines de semana y Nekane se fue viniendo para abajo de una manera terrible. Yo la sentía en las cartas cada vez más hundida, perdida, desesperada, trastornada de vivir lejos de Acaitz. Tras el indulto de 1977, Joyce no tiene cuentas pendientes con la justicia española. Pero ella es consciente de que ETA no solo no admite disidencias, sino que además quiere seguir controlando la vida de aquellos que han abandonado la organización. Sabe que tiene que pedir permiso a la banda armada. Organiza una entrevista con Txomin. Se ven en un caserío de Iparralde. En una de las habitaciones contiguas está Julen Madariaga. Será el propio Txomin quien le informe de su entrevista con Joyce. La organización tomaba a su cargo todos los gastos de la familia, los gastos académicos y los gastos de una familia normal compuesta de 3 personas, el padre, la madre y la criatura, el niño, en París, con los gastos que son corrientes en París, con su piso, con todo lo que quieras, ¿no? Y que un militante haga caso omiso a esta orden de la organización, eso, perdóname, es muy duro, pero una organización revolucionaria se paga con la muerte. Ahí no hay vuelta de hoja. El temor de ETA que cunda el ejemplo de Joyce es más fuerte que cualquier otra consideración. Poco antes de regresar al País Vasco, Joyce hizo pública una carta de denuncia. Yo, Dolores González Catarain, declaro haber sido amenazada por ETA al enterarse esta de mi intención de regresar del exilio para vivir en Euskadi Sur junto a mi familia. Tengo la firme convicción que mi seguridad personal no peligra por el lado de las fuerzas de seguridad españolas, que mantienen a este nivel una política de tolerancia bien conocida en los círculos políticos. Por lo tanto, afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA. El silencio es cómplice. Joyce va a desafiar ese silencio cómplice. Tiene derecho a vivir en su pueblo, quiere criar a su hijo Acaitz entre los suyos y no hay nada que la detenga. Ni siquiera saber que ETA había firmado ya su sentencia de muerte. Txomin fue cuando propuso el famoso referéndum, vamos a decirlo entre comillas, dentro de la organización, entre la militancia, solamente la militancia, no los simpatizantes, y entonces se dijo que bueno, se decidió entre todos, decidimos que Joyce tenía que morir. Txomin ahí no pudo hacer absolutamente nada. Y es cuando yo digo que a Joyce la matamos entre todos. El silencio es cómplice. Nada más regresar a su pueblo natal, María Dolores González Catarain comprueba inmediatamente que ETA no está dispuesta a dejarla en paz. Sus vecinos también lo saben. Hubo muchas pintadas, Joyce es traidora, de ETA, pues todo, lo típico. Yo discutí aquí de que si quiere dejar, que deje, pero que se marche a México y no aparezca por aquí. Porque aparecer por aquí es una incitación a los que realmente están en la lucha a dejar también. Y entonces yo le decía, ¿y por qué no tiene derecho? Ya ha luchado 20 años, ha luchado 15 años. ¿Tú cuánto tiempo llevas? ¿Tú qué has hecho? Es muy fácil criticar. Era algo previsible que asesinaran a Joyce, pero era tan tremendo ver que también a Joyce la asesinaban. He hablado con su marido posteriormente, le conozco. Y inclusive trabé una cierta relación con él. No hace falta recordar más, todos sabemos lo que pasó. El silencio en Ordicia es tan cómplice que aquel día de septiembre de 1986, con su cuerpo aún presente en la plaza del pueblo, las fiestas continúan como si no hubiera pasado nada. Al cuarto de hora de empezar el festival y tal, nos vinieron unas personas diciendo que había que suspender el festival porque le habían matado a Joyce
Y claro, nosotros como en el frontón había muchísimas ideologías políticas, había muchísimas formas de ver, tanto políticamente como deportivamente el festival, pues dijimos que no. Cuando acaba lo que ellos llaman la esquincha, ¿no? El asesinato directo de Joyes, en la plaza del pueblo queda una mancha cubierta de serrín. Y los niños seguían jugando y pasando la bicicleta por encima como si nada hubiera ocurrido y ni les afectara. Tan cómplice es el silencio que impone la banda terrorista que en el ayuntamiento de Ordizia no todos condenan aquel asesinato. Herri Batasuna vota en contra. Entre los concejales de la coalición que se niegan a censurar el acto criminal está José, hermano menor de Joyes, con quien había compartido su militancia en la banda. Él estaba en ese mundo, él conocía ese mundo, él estaba de concejal de Herri Batasuna en Ordizia y yo creo que hasta cierto punto pensaba que le podía pasar eso. Tengo grabada la imagen del funeral en Ordizia, del entierro en Ordizia, como los propios hermanos de esa familia, que es una familia a la que yo quiero especialmente, cómo había una división entre los propios hermanos, cuánto odio ha sembrado la banda terrorista para que incluso asesinando a la que había sido una de sus miembros se plantee un divorcio dentro de una propia familia. El hombre que disparó a Joyes por la espalda y la remató luego en el suelo, José Antonio López Ruiz Cubati, fue condenado a 49 años de prisión por este asesinato. Es uno de los miembros de ETA más sanguinarios. Sumó una condena por todos sus crímenes de más de 1000 años. Durante el juicio de Joyes, justificaba la muerte de su excompañera con absoluta frialdad. Joyes no se le dijo que se iba a matar. A Joyes se le dijo que no vendría aquí. Y Joyes, como todo militante de ETA, sabe de que si se acoge a cualquier medida individual y esta medida conlleva una colaboración que luego el gobierno va a traducir en clave de represión, la organización va a actuar con una contundencia de una forma concretamente paralela al grado de actuación, de colaboración que lleve esa actuación con la línea que adopte de salida individual. ¿Qué espera de juicio? Bueno, pues yo pienso que todos estos juicios no sean mero teatro, ¿no? Y que al final al menos las condenas que se cumplan, ¿no? Que es lo menos que puede esperar, porque si no, no veo por qué. Si uno de estos señores tiene más de 800 años de condena ya, pues si después en la práctica no va a pasar de cumplir más de 12 o 15 años, pues esto no tiene sentido. Ese día se sentaba también en el banquillo José Miguel Latasa Guetaria, alias Fermín, acusado de señalar a Joyes para que Cubati pudiera dispararle. Paradojas del destino. Latasa se convertiría años después en un reinsertado y tendría que revivir en su propia piel el mismo acoso que sufrió Joyes. Soy una de las personas que más ha sufrido con eso. Los que más han sufrido con la acción de Joyes han sido sus familiares, ¿no? Creo que todavía la estarán recordando y estarán sufriendo por ella, pero luego hemos sido los compañeros de lucha, todos los compañeros de la organización los que sufrimos por ello. A mí se me ha condenado por colaboración necesaria 29 años en el asunto de Joyes. Y yo asumía aquello porque pertenecía a la organización, era militante de ella y la organización fue la que decidió terminar con su vida. ¿Pediría perdón a sus víctimas? No tengo ningún inconveniente. Después de que Latasa haya salido de la cárcel, me he cruzado con él en el pueblo. Nos ha tocado entrar y salir de un bar a la vez. Yo salía y él entraba y nos quedamos mirándonos uno al otro, pero solo mirándonos. Nos conocemos perfectamente. En 1994, para aumentar la ignominia, Cubati, el asesino de Joyes, escribió desde la cárcel una carta que publicó el diario Egin. ¿Cómo os gustaría que al que acusáis de matar a Joyes os fuera pidiendo perdón de rodillas? El día que esta lucha acabe, vosotros, políticos de pacotilla, valientes de salón, cobardes de realidades que pobláis la geografía vasca, nos tendréis que pedir perdón a nosotros. Os odio. El primo de Joyes no puede contener su rabia y le responde a través de otra carta publicada en la prensa. Eres tan caradura y tan cobarde que no tienes ni lo que hay que tener para reconocer que asesinaste a mi prima. A poder ser que lo pases lo peor posible, héroe de pacotilla. La muerte de Joyes marcó un antes y un después en la sociedad vasca. Fueron muchos los que condenaron aquel asesinato. Entre ellos se encontraban los padres de Eduardo Moreno Vergareche, Pertur. Su hijo llevaba ya 10 años desaparecido. 8 meses después de la muerte de Franco, el rey don Juan Carlos nombra presidente del gobierno a Adolfo Suárez. La clase política y la sociedad civil comprenden de inmediato que esa es la señal para enterrar la dictadura franquista
e iniciar el camino hacia la democracia. El debate hace algún tiempo que se ha trasladado a ETA. La vía política, aún sin dejar las armas, es defendida por uno de sus más carismáticos dirigentes. Se llama Eduardo Moreno Vergareche, pero todos lo conocen como Pertur. Entonces Pertur, ¿qué es? Un hombre lúcido que se adelanta a su tiempo, que se da cuenta que una cosa son las hormonas y la adolescencia y la dictadura franquista y otra cosa es el ser adulto, ser maduro y la democracia, y dice hay que dejar de matar y hay que hacer política, y eso sorprende a quien le asesina. Hay que tejer una red que a la larga nos permita convertirnos en partido político. ¿Y abandonar la lucha armada? Con la democracia, nuestra gente podría cuestionar los atentados. Nuestra gente dejará de apoyarnos si entregamos las armas sin conseguir la independencia. ¡Que no! ¡Que podemos pactar con el Estado una amnistía total! Y libertad para el pueblo vasco. No haremos nada sin la fuerza. En el futuro conseguiremos más con la política. Esta es la única política del pueblo vasco. Y el que no esté de acuerdo sobra en la organización. Tú no quieres la independencia. Tú lo que quieres es el poder para hacer y deshacer. Pero eso por encima de mi cadáver. Esto hay que solucionarlo entre nosotros. Por una parte había todo un debate interno dentro de los políticos militares para ir a tomar una posición en el escenario político, separar la actividad armada de la actividad política con la creación de un partido. Ahí Pertur tenía una posición muy firme, también Erreka y mi hermano Joseba, para crear lo que después fue ella, ¿no? El Partido por la Revolución Vasca. Aquellas tensiones dentro de ETA y la desaparición de Pertur a manos de sus compañeros se recoge en la película Lobo. Eduardo Moreno había nacido en 1950 en el seno de una familia de la gran burguesía de San Sebastián. Estudia en el Colegio Católico de Santa María, donde coincide con Jaime Mayor Oreja. Pero sí que yo recuerdo que era este aula precisamente, y que se colgaba por ahí por el centro, ¿no? Muy buenas notas, sobre todo cuando vino al principio en lo que se llamaba entonces el bachillerato elemental, hasta los 14 años. Incluso alguna vez sacó el primero de la clase y todo. Estudiante aplicado, cursa ciencias sociales con los jesuitas. Su interés por la religión era tal que llegó a plantearse ser misionero. Por aquella época es también integrante de un grupo musical llamado Los Amis. Con la canción Sueños en Fa tuvimos un éxito, bueno, bastante considerable, por lo menos en el País Vasco. Quedamos la mejor canción del verano, creo que sería el año 70 o 71. Y creo que entramos en los 40 principales a nivel de España, pues no me acuerdo, pero bueno, estuvimos por ahí, ¿no? El joven músico, aquel al que sus amigos llamaban perturbado por su alegría en las fiestas, queda impactado por el proceso de Burgos, que convirtió a los encausados de ETA prácticamente en unos héroes populares. Yo creo que él, el año 71, se dedica en cuerpo y alma a la política y entra en ETA, pero así de simple, yo no encuentro nada extraño, ¿no? Era un hombre de acción. Y en aquel momento ETA, para mucha gente, y todavía hay muchos que lo han visto con ese romanticismo de grupo guerrillero, y era así. Era para el común de los mortales, excepto algunos que nunca pensamos que eso se debería plantear así, era un grupo de guerrilleros que luchaban por la libertad, era así. El joven que quería ser misionero se integra en la organización terrorista, dando charlas a la militancia, pero pronto sus ansias de acción y su carisma de líder lo impulsan hacia la cúpula directiva. En 1972, con la policía sobre sus talones, decide refugiarse en Francia, donde comparte piso con Joyes por algún tiempo. Fines de semana o domingos, así, pues acudíamos toda la familia pues, para estar con él y así aprovechamos a pasar el día por ahí, ¿no? Por Hendaya, San Juan de Luz y todos esos pueblos de sur de Francia. Era una excursión familiar y íbamos a ver a Eduardo y tratábamos de hacer una vida de domingo, digamos, de ir, comer todos en familia, charlar. Claro, lo que yo era consciente de cuál era la situación realmente o cuál era el trato que podían tener o de qué hablaban mis hermanos mayores o mis padres con Eduardo. El 23 de julio de 1976, en uno de los episodios más oscuros en la vida interna de la banda terrorista, Pertur desaparece sin dejar rastro.
Gorka Kenor, exsecretario general de Eusko Alkartasuna, era uno de los mejores amigos de Pertur, con quien comparte aficiones musicales hasta el punto de que actúan juntos. 10 días antes de su desaparición, se reunió con él. Pertur ya se sentía amenazado. Y mi madre quiso acompañarme a un recital a San Juan de Luz precisamente para verle. Y efectivamente le vimos, estuvo allí y le acompañamos en mi coche a tomar el tren en la estación. Creo recordar que iba a Bidashune, a Bidash, donde tenían algunos caseríos donde solían estar ellos. Y recuerdo perfectamente que cuando nos despedimos, nos dimos un abrazo y mi madre se dirigió a él y le dijo: bueno, Eduardo, a ver cuándo nos vemos, a ver si nos vemos pronto en el otro lado. Y Eduardo le contestó: no sé, Teresa, el nombre de mi madre, no sé, Teresa, porque con estos burros puede pasar cualquier cosa. Lo que ocurrió el día que desapareció Pertur solo lo conocen con exactitud sus protagonistas. La familia hizo averiguaciones, investigó. Pronto llegan a la conclusión de que tras la muerte de Eduardo estaban sus propios compañeros. A Artapalo y a Pala fueron a los últimos a los que se le vio con Eduardo. Eso, y que había disensiones entre ellos de días antes, meses antes, que había habido discusiones muy fuertes entre los dos bandos. Supuestamente acudía a una cita que evidentemente fue una trampa. Cuando a Pertur lo asesinan ellos mismos, quiere decir que ahí dentro hay un enfrentamiento muy duro, dentro de ETA político-militar. Ahí mismo hay un gran enfrentamiento porque se sigue pensando que los culpables del asesinato son Paquito y Apala, son los últimos que estuvieron con Pertur. La versión más fiable de lo que ocurrió aquel día de julio fue relatada por el periodista Enrique Sanz Martín en el diario La Voz de España. Pertur se había citado en la gasolinera de Hendaya con Miguel Ángel Apalategui, Apala, y Francisco Mújica Garmendia, Paquito, dos de los miembros más radicales de ETA político-militar, absolutamente contrarios a las posturas de Pertur. Aquellos que hicieron desaparecer a Pertur en aquel momento, hoy están en la cúpula de ETA militar. Y ese es un hecho histórico que no se puede soslayar. Pertur, que claro, al final ya naturalmente nosotros supimos, estábamos convencidos del primer momento que habían sido ellos los que lo habían matado. Dentro incluso de ETA político-militar también estaban de acuerdo. Pertur iba acompañado de dos amigos que le vieron subir a un automóvil marca Mercedes. Al volante iba Apala y en el asiento trasero 3 personas. Según el relato periodístico, a Pertur le debieron tapar la cabeza con un saco y fue el mismo Apala quien le disparó 2 veces. Para que no manchara el coche de sangre, se le puso un plástico en la cabeza. Hay un hecho que es su desaparición y un hecho que muchísimos años llevo sin poder haber tenido un hermano, ¿no? Que además ese hermano podía haber tenido una repercusión, o sea, si no hubiera desaparecido y él hubiera podido defender sus tesis, quizás las cosas hubieran cambiado, ¿no? Y nos hubiéramos ahorrado 15, 20 años de lo que hemos sufrido todos los españoles, ¿no? 30 años después de que Pertur fuera asesinado por sus propios compañeros, nadie ha reconocido la autoría del atentado, ni siquiera se ha encontrado su cuerpo. Hace unos meses, el testimonio de un viejo miembro de ETA y de Lobo por primera vez parecía arrojar una pista. Ambos apuntaban a una finca en San Juan de Luz, propiedad de Telesforo Monzón, como el posible lugar donde se podría encontrar el cuerpo de Pertur. Junto a él estarían los 3 gallegos que fueron confundidos con policías y José Miguel Echeverría, alias Naparra, en lo que se podría denominar la gran fosa común de ETA. La audiencia de San Sebastián ha reabierto el caso, pero a pesar de las investigaciones periodísticas y judiciales, el silencio de ETA sigue siendo la sepultura de todos ellos. Cuando se preguntaba en ETA militar qué había ocurrido con Pertur, o se le preguntaba a Paquito Mújica Garmendia, lo único que hacía Mújica Garmendia era sonreír. Si nos pudieran decir dónde está, simplemente para poder enterrarlo y para poder rendirle un tributo de homenaje, de cariño, de que le queríamos, ¿no? Decírselo en algún sitio donde sepamos que está, ¿no? Yo sinceramente creo que no, que mis padres, el deseo de encontrar el cuerpo de Eduardo y enterrarlo dignamente y poder tener su memoria en paz, pues realmente creo que no va a dar lugar. Desgraciadamente,
quien entonces cayó va a seguir callando siempre. No sé si algún día se sabrá. Eso tendrá que ser una decisión muy personal, muy individual de alguna persona. La organización siempre tratará de esconder la autoría del crimen, porque es un crimen que les perjudica muy seriamente. Es un crimen del que se avergüenzan, porque no se avergüenzan de todos los crímenes de la misma manera, pero de este sí. Nos juntamos sobre todo los del último disco, nos juntamos prácticamente a comer en una sociedad, además cocino yo, y claro, evidentemente es que les estoy viendo a todos, claro, ¿y quién falta? Él falta. Prácticamente estamos de 5 del grupo, estamos 4 que nos sentamos a comer. No hablamos de él, pero no está él. Tú que vives con la mente en mí, piensa que me puedes ayudar. Abandonar ETA, reinsertarse en la sociedad, condenar la violencia que uno mismo ha ejercido, supone una condena de muerte. La organización no está dispuesta a permitir ni un solo paso atrás. El 4 de febrero de 1984 es domingo. Miquel Solaun va a misa de 12 a la iglesia del Santísimo Redentor, en Algorta, acompañado por su mujer y sus 2 pequeñas hijas. Tras la misa es la hora del poteo, y la familia acude a un bar cercano, el Aisea, del que son clientes habituales. Que era cliente que solía venir por aquí, pues le ha comentado que solía venir pues, con la mujer o con los niños, y solía venir a tomar algo a este establecimiento. A nadie le llama la atención que tras ellos entren 2 individuos que se quedan cerca de la puerta mientras toman un zurito, el pequeño vaso de cerveza típico del País Vasco. Entraron 2 chicos, uno se vio quedar a la entrada de la puerta, uno pasó hacia el baño y a la vuelta, pues sobre esta altura más o menos que estoy yo, eso es lo que cuentan, pues llegó y le pegó un tiro a la cabeza. Por la zona más o menos de la máquina a esta altura, eso comentan más o menos desde cuando le pegaron el tiro. Y debieron salir los 2, que nadie se mueva de aquí, y salieron para arriba, para abajo, ya no sé hasta qué lado, para qué lado se hicieron. Una vez más, ETA ha ejecutado la sentencia de muerte contra uno de sus miembros, que había dicho basta ya. Por intentar salir de la cárcel y acogerse a unas medidas, a unos medios para salir, y porque en el fondo a ETA le molesta el hecho de que haya una salida masiva de gente a la calle, le deja en una situación un poco crítica. Miquel Solaun había pasado varios años en prisión con motivo del proceso de Burgos. Cuando sale se aleja de la organización y se exilia en Francia y después en Venezuela. Ingeniero industrial de excelente formación, no tiene dificultades para encontrar trabajo. Lo más llamativo de Miquel Solaun es el completísimo currículum que tenía, pues no sé, pues de haber construido parte de algunas estaciones del metro, de haber diseñado la sede del Credit Lyonnais en París. Ese era un hombre, además había ido a Venezuela, había trabajado allí, era un hombre con preparación, que se preocupó y que además se desvinculó totalmente de la actividad de la banda terrorista. Pero Miquel quiere regresar a su tierra. Promete a la banda terrorista no delatarles y se instala en Bilbao. Trabaja en la remodelación del edificio que albergará la casa cuartel de la Guardia Civil en Algorta. ETA se entera y le hace una visita. Trabajando como técnico de esa obra, le exige que colabore con ellos para introducir una carga explosiva en los muros de hormigón que estaban construyendo para las viviendas, con el fin de hacer explosionar esa carga explosiva, esa carga de dinamita en el momento que se está produciendo la inauguración de esa casa de viviendas. Por lo tanto, pues podría haber habido una masacre. No solamente la amenazan a él, la amenazan con hacer algo contra sus propias hijas. Entonces él, ante esa situación, cede, se coloca la carga explosiva en los muros de esa vivienda. Miquel Solaun no puede vivir pensando en esa masacre y aprovecha una pequeña explosión que hay en la obra para dar la voz de alarma a los artificieros de la Guardia Civil y animarles a que busquen explosivos entre el hormigón. Parece ser que había otra carga explosiva de unas 100, no sé cuántos kilos de goma 2 preparada, con ánimo de que tuviera aún más importancia y más impacto a las posibles personas que hubieran podido asistir a esa inauguración de la Guardia Civil, a la cual igual hubiera podido estar yo invitado al menos, posiblemente, y algunas otras autoridades, y se evitó, gracias a Dios se evitó, y que no llegó a explosionar debido a lo que el mismo Miquel Solaun parece ser que denunció. Solaun es detenido junto con los miembros del comando que han colocado el explosivo.
Cuando ETA se entera de que Miquel ha escrito al juez relatando su ayuda para evitar una masacre, la cárcel se convierte en un infierno para él. Sobre todo el sector de los milis considera que tiene que darle un escarmiento y le apalean en un momento determinado, y llega un momento en el que él es consciente, porque así se lo hacen ver en prisión, de que efectivamente hay una sentencia de muerte contra él ya que se iba a ejecutar. Así lo cuenta en la carta que le escribe al diputado Azcárraga. Lo que temíamos, pero no deseábamos, se ha producido. Hoy he sido cobardemente agredido por 4 milis, que tapándome la cara con bolsas mientras mantenían intimidados a varios miembros de la comuna polimili, haciendo uso de palos, me han dado una paliza bastante respetable. Tengo miedo, miedo. Apelo a ti para que procures acelerar lo más posible un traslado a otra cárcel. La que sea, pero que se realice hoy mejor que mañana, porque no sé el tiempo que me queda. Azcárraga consigue sacar de prisión al etarra arrepentido, pero de nada sirve la libertad. Para sus compañeros de ETA no es más que un traidor al que hay que matar. Tiene mucho miedo cuando está en libertad. Yo recuerdo que me reúno con él en una comida en un bar de la parte vieja de Bilbao y me pide que por favor haga algo porque él se quiere quitarse ese problema de encima. Y entonces yo le propongo la posibilidad de que salga del país. Y en un momento determinado él decide, al cabo de una semana así, después de reflexionar mucho, que él no se va de su país, que él quiere quedarse en su país, que a él no le va a echar nadie de su propio país y que va a arriesgar su propia situación física. A la hora de asesinar a sus propios militantes, al igual que en el resto de los atentados que comete, ETA no atiende a consideraciones ni prejuicios, no tiene moral, ni un leve rastro de piedad. Miquel Solà muere delante de su esposa y sus 2 pequeñas hijas. La historia de Miquel es toda una advertencia para otros disidentes, como Juan Manuel Soares Gamboa. Con 29 víctimas sobre sus espaldas, perteneció al Comando Madrid, en donde cometió sangrientos atentados. Fue uno de los que decidió entregarse a la justicia hace 11 años. En la actualidad, se encuentra en 3er grado y vive semiclandestinamente. Dice sentir en su nuca el aliento asesino de sus antiguos compañeros. Imagínese lo que puede ser un arrepentido que luego sale de ETA y como yo, pues quiere destruirlo, pues quiere que ETA desaparezca. Está prohibida la disidencia en ETA. En ETA es muy fácil entrar, pero salir es prácticamente diferente. Probablemente cueste la vida. Soares Gamboa decide entregarse a la justicia española cuando se encuentra exiliado en la República Dominicana. Él mismo le escribe una carta a Juan María Atutxa, entonces consejero de Interior del gobierno vasco. Atutxa pone a su servicio todos los medios que puede para que con sigilo, para que no se enteren el resto de etarras, pues Soares Gamboa pueda regresar a España. Él dice, por supuesto, que él se entrega sin pedir nada a cambio, que se enfrenta a la justicia, que quiere colaborar con la justicia, que no le eximan de nada, lo que quiere es que le pongan el terreno fértil para abandonar una banda que era una secta. Y querer salir de ETA es casi, te puede significar a veces salir de la vida, como la pasó a Yoyes, que era el referente que él tenía inmediato, la cual conoció y pensó, bueno, me van a tachar de traidor. Matar por conseguir un derecho de autodeterminación es un absurdo, y entonces se juntaban un montón de problemas en mi cabeza. Yo además me veía que estaba perdiendo mi vida en la República Dominicana, inútilmente, en la República Dominicana, en Argelia, y encima estaba apoyando una revolución que ya no creía en ella. No creía en ella por la crueldad que acarreaba y sobre todo por las mentiras que había a su alrededor. En el caso de Soares Gamboa, quizás nosotros tuvimos que ser más audaces y más valientes, pero también es verdad que el recuerdo de las terribles víctimas que provocó, pues a nosotros también nos frenó. A mí me hubiese gustado en aquel momento a lo mejor ser más audaz. No hubiese cambiado nada, es decir, era un caso solo de concreto y determinado. No se hubiese producido una cadena de reinserciones sociales. Pero es posible que en el caso de Soares Gamboa yo siempre tenga la duda de si nos faltó o me faltó una mayor audacia, un mayor valor de poder afrontar esa situación. Cuando los abogados de Herri Batasuna me amenazan entre los bastidores de la Audiencia Nacional y preguntan si estoy loco por decir lo que digo porque me puede costar muy caro, deben escuchar que sí, que tal vez sea el primer loco, pero que el último en salir de ETA será un imbécil. Juan Manuel Soares Gamboa es condenado a más de 2000 años de prisión.
Sus compañeros en la cárcel de Nanclares de la Oca, encabezados por Josu Ternera, le van a dejar bien claro cómo se trata a un disidente como él. Ahí sí que comenzó las presiones sobre mí por parte de ellos. No eran presiones de amenazas, sino simplemente pues, elaborar una serie de carteles que no te queremos aquí, que traidor, que si tal, que si arrepentido. Y entonces en un momento determinado había tal tensión en el ambiente que la Dirección General de Instituciones optó por mandarme a otro sitio. Por mucho que Suárez Gamboa minimice su caso, llegue a ver que hubo solo unas simples pintadas, unas amenazas, en la cárcel de Nanclares de la Oca fue objeto de amenazas de muerte explícitas, sobre todo en la persona de Josu Ternera. Josu Ternera, por las declaraciones de Suárez Gamboa, le implicaron en 2 o 3 sumarios importantísimos. O sea, que no se va de rosita Josu Ternera por la gran beligerancia que puso en su caso Suárez Gamboa en la colaboración. Entonces, claro, a él incluso cuando salía al patio le chillaban todos los palmeros de Josu Ternera. Juanma, ponte el chaleco antibalas, ¿no? Que te vamos a pegar un tiro. O sea, que fue algo más de pintaditas, de frases. Cuando Suárez Gamboa empieza a colaborar con la justicia, ETA suma ya a su lista del horror más de 850 víctimas. El policía nacional Rafael Leiva, el administrativo Santiago Esteban, el conductor Florentino López, el brigada de infantería Mariano de Juan Santamaría, el albañil José Antonio Díaz, el chapista Félix Ramos, el policía local Alfonso Morcillo y tantos otros. En la larga historia de ETA, no son muchos los que han tomado la decisión de abandonar la organización terrorista y reinsertarse en la sociedad democrática. Mikel Sueskun fue uno de ellos. Decido salir cuando veo consecuencias de atentados que para mí era una masacre y no estaba dispuesto yo a seguir colaborando o prestando mi domicilio para que descansaran unas personas que estaban haciendo algo con lo que yo no estaba de acuerdo, aunque sí estaba de acuerdo con la lucha en pro de la consecución de los objetivos y los derechos del pueblo vasco, pero no de esa forma. Sueskun era ertzaina, agente de la Policía Autonómica Vasca, cuando ETA le pide su colaboración. Su trabajo consistió en facilitar información, ofrecer refugio y servir desde la retaguardia. Sucede que el grado de convencimiento para estar dentro de ETA tiene que ser tremendo, convencimiento total. Yo no tenía ese convencimiento y por eso mi compromiso fue fugaz y efímero. Aunque haya gente que le pueda parecer mal, admiro a esas personas que tenían el grado de convencimiento para estar en ETA y jugarse la vida matando, pero arriesgándose a matar. En 1989, Sueskun ingresa en prisión, condenado a 66 años de cárcel por colaboración con banda armada. Pasó 5 años en la cárcel. En septiembre del 94 se le concede el 3er grado. Se dedicaron a presionar, haciéndome pintadas amenazantes. Claro, yo no veía esas pintadas. El daño se lo hacían a la familia, que eran las que sufrían esa situación. Lo único que acepta ETA de sus militantes es la jubilación. Cuando los terroristas han cumplido sus penas de prisión, tienen la opción de reintegrarse a la vida civil, eso sí, manteniéndose fiel a los postulados del nacionalismo radical, paseándose orgullosos por delante de las viudas y los huérfanos que ellos dejaron en su carrera sangrienta. Solo algunos valientes son capaces de plantarles cara y cambiar lo establecido, pero nunca es fácil, incluso para aquellos que estuvieron en ETA desde sus comienzos. No se atrevieron a liquidarnos porque al fin y al cabo éramos los héroes del proceso de Burgos, ¿no? Y entonces era difícil que decidieran matarnos por esa decisión. Es verdad que tuvimos que escuchar pues el calificativo de traidores por salir en libertad después de 8 años, cuando se iba a abrir un proceso de amnistía y un proceso democrático en España. Hubiera posiblemente tenido problemas si hubiera sido un simple militante dentro de la organización, ¿no? Pero por aquello de que era uno de los fundadores y durante muchos años, además de eso, fui un directivo, un dirigente y un responsable, quiere decir, supongo yo que todo esto, de una manera o de otra, pesa. Se puede salir, lo que hace falta es un poquito de valor y asumir que puedes acabar con escoltas, ¿no?
pero sí se puede salir, sí se puede salir. Yo creo que fue el paso más importante que he dado en mi vida y me siento muy a gusto conmigo mismo. En cualquier caso, los ayuntamientos controlados por Batasuna y determinadas organizaciones cívicas del entorno a Berchale se encargan de que aquellos terroristas que no se arrepienten dispongan de medios para ganarse la vida con holgura. ETA no admite disidencias y paga bien los servicios prestados. ¿De dónde viene el dinero para mantener a los etarras? ¿Cómo paga la banda terrorista a sus asesinos? Extorsión, secuestro, impuestos revolucionarios, chantajes. La forma de financiación de ETA. 24 de febrero de 1988. Emiliano Revilla, industrial, propietario de una célebre fábrica de embutidos que lleva su nombre, llega a su casa en la plaza madrileña de Cristo Rey, después de un día de trabajo. Son las 11:15 de la noche. En el portal le esperan 2 terroristas. La policía también se saltó normas de respeto hacia ese deseo y ese ánimo de la familia de intentar la liberación por el método que fuese y lo más rápido posible, ¿no? Por la presente nos dirigimos a usted para notificarle la decisión de la organización Euskaditas Batasuna ETA de exigirle el pago del impuesto revolucionario en concepto de cotización obligatoria para el desarrollo de la lucha del Movimiento de Liberación Nacional Vasco que nuestra organización lidera. Perdona, es que no somos de aquí. ¿Para qué son estas luchas? No entendemos lo que es. ¿Listo? El coche de mi padre estaba aparcado en un yerbal justo donde antiguamente estaba la fábrica que él tuvo, y estaba en el maletero con un tiro en la nuca.